Bienvenidos a una sesión más del Círculo Bastiat en este ciclo ya bastante largo que hemos dedicado a analizar La riqueza de las naciones de Adam Smith, libro que se publicó por primera vez en 1776 y que es uno de los libros más importantes en el ámbito de la ciencia económica. Estamos ya en el segundo libro de los 5 que integran La riqueza de las naciones, segundo libro que está dedicado a uno de los temas más importantes del mundo de la economía, que es precisamente el tema del capital, sobre todo si por capital entendemos todo aquello que nos ayuda a los seres humanos a producir los bienes y servicios con los cuales satisfacemos nuestras necesidades, capital que abarca desde lo que se conoce como capital humano, que son los conocimientos, habilidades y actitudes que necesitamos las personas para poder producir bienes y servicios, hasta, por ejemplo, el capital físico que consistiría en las instalaciones, la maquinaria y el equipo, siempre necesario para poder producir los satisfactores con los cuales satisfacer necesidades, gustos, deseos y hasta caprichos. Y el tema del capital, es el tema que trata Adam Smith en el segundo libro de los 5 libros que integran La riqueza de las naciones, libro segundo que lleva por título De la naturaleza, acumulación y empleo del capital. Yo aquí me permito enmendarle la plana a Adam Smith y rebautizar este segundo libro de La riqueza de las naciones como De la naturaleza, la formación y empleo del capital. Porque realmente, si bien es cierto que hay un capítulo de este libro segundo en el cual habla Adam Smith de la acumulación del capital, realmente lo importante es la formación de capital, cómo se forma el capital. Y una vez formado el capital, bueno, vendría el segundo paso que sería su acumulación. El primer capítulo del libro lleva por título de la división del capital, ¿sí? En cuántas formas puede dividirse el capital. Mencionaba yo hace rato, por ejemplo, capital humano, conocimientos, habilidades y actitudes, capital físico, instalaciones, maquinaria y equipo. También, dependiendo de qué uso se le dé, podríamos hablar del dinero como capital financiero, cuando el mismo se utiliza para la adquisición de algunos otros tipos de capital, como podría ser el capital humano o el capital físico. El segundo capítulo del libro sí lleva por título Del dinero, considerado como una rama especial del capital general de la sociedad o del gasto de mantenimiento del capital nacional, segundo capítulo del libro segundo de La riqueza de las naciones, en el cual podemos encontrar, sin duda alguna, por lo menos el esbozo de lo que en un momento podríamos llamar la teoría monetaria de Adam Smith. Luego viene el tercer capítulo, que lleva por título De la acumulación de capital. Insisto, antes que poder acumularlo, hay que formar el capital, ¿sí? Y del trabajo productivo o improductivo, todo un tema muy interesante en este tercer capítulo del libro segundo de La riqueza de las naciones. Luego, el capítulo 4 lleva por título Del capital prestado con interés. En pocas palabras, aquí lo que Smith analiza es el préstamo con intereses, ¿sí? Porque no todo préstamo con intereses se traduce en capital. Si yo pido dinero prestado para poner un negocio, bueno, ese dinero que se me prestó podría ser considerado capital financiero porque se está convirtiendo en todo lo que yo necesito para poner un negocio, comenzando, por ejemplo, con las instalaciones, la maquinaria y el equipo. Pero si yo pido dinero prestado para comprar bienes y servicios para consumo final, bueno, estrictamente hablando, ese dinero que se me prestó para comprar bienes y servicios para consumo final no debería de ser considerado, al menos en mis manos, como capital financiero, porque no se está traduciendo, convirtiendo en producción, oferta y venta de bienes y servicios, sino exactamente en lo contrario, en demanda, compra y consumo. Y bueno, esto del capital prestado con interés es de lo que habla Adam Smith en el capítulo 4, al cual ya le dedicamos varias sesiones, y es ya tiempo de que consideremos el capítulo 5 y último del libro segundo de La riqueza de las naciones,
que lleva por título de los distintos empleos de los capitales. De los distintos empleos de los capitales. ¿Qué es lo primero que dice Smith aquí? Dice, todos los capitales están destinados solo a mantener trabajo productivo. Trabajo productivo, para no darle muchas vueltas al concepto, el que se dedica a producir bienes y servicios para satisfacer las necesidades de las personas. Y esto es lo primero que dice Smith. Todos los capitales están destinados solo a mantener trabajo productivo. A ver, si por capital entendemos todo aquello que necesitamos para producir los bienes y servicios con los cuales satisfacer nuestras necesidades, y aceptamos que cualquier tipo de producción requiere algún tipo de trabajo, por más que ese trabajo se tenga que complementar con instalaciones, maquinaria y equipo, pues entendemos esto que dice Smith. Todos los capitales están destinados solo a mantener trabajo productivo. Este tipo de afirmaciones hoy en día, ¿sí?, día en el cual ya la producción de muchos bienes y servicios está sumamente robotizada, podría parecer no acertado, ¿sí? Supongamos un proceso de producción robotizado en un 95%, un proceso de producción en el cual el trabajo humano, al menos de manera directa, ya no aparece. Entonces, eso que dice Smith aquí de que todos los capitales están destinados solo a mantener trabajo productivo, podría no ser cierto en un proceso de producción que esté ya muy robotizado. Pero al final de cuentas, esto lo podríamos, sí, solucionar, vamos a decirlo así, diciendo que todos los capitales están destinados solamente a la producción de bienes y servicios, partiendo de la definición de capital como todo aquello que necesitamos los seres humanos para poder producir bienes y servicios con los cuales satisfacer nuestras necesidades. Entonces, podríamos, enmendándole la plana a Adam Smith, decir que todos los capitales están destinados solamente, ¿sí?, a la producción de bienes y servicios. Dado que la producción de bienes y servicios requiere de una serie de elementos para poder llevarse a cabo. Vuelvo al ejemplo más claro. Instalaciones, maquinaria y equipo en las cuales está, vamos a decirlo así, integrada la tecnología y los avances tecnológicos. Bueno, después de decir que todos los capitales están destinados solo a mantener trabajo productivo, dice Smith, un capital puede ser invertido en 4 formas diferentes. Primero, en procurar los materiales en bruto anualmente demandados para uso y consumo de la sociedad. Un capital puede ser invertido en 4 formas diferentes. Primero, en procurar los materiales en bruto anualmente demandados para uso y consumo de las sociedades. ¿A qué se está refiriendo Smith? Bueno, creo yo que se está refiriendo muy claramente a la obtención de materias primas. Cualquier proceso de producción de cualquier bien o servicio requiere de materias primas. Y este es un primer uso que se le puede dar al capital. En concreto, estaríamos hablando de capital financiero. Todo aquel dinero que se destina a la compra de la materia prima que se requiere para llevar a cabo un determinado proceso de producción, pues es capital financiero. Es dinero que se va a convertir en materia prima sin la cual no se puede llevar a cabo el proceso de producción, y materia prima que encaja perfectamente bien en la definición de capital, si por esto entendemos todo aquello que necesitamos los seres humanos para producir bienes y servicios. Bueno, pues obviamente no nada más necesitamos de conocimientos, habilidades y actitudes complementadas con instalaciones, maquinaria y equipo. Necesitamos también de materias primas, ¿sí? Y este es el primer uso que, según Smith, se le puede dar al capital, en procurar los materiales en bruto
materia prima, ¿sí? Anualmente demandados para uso y consumo de las sociedades. Para uso y consumo de las sociedades, ¿sí? Segundo, en elaborar y preparar esos materiales para su inmediato uso y consumo. Y ahí es donde entraría, por ejemplo, las instalaciones, la maquinaria y el equipo. A ver, ¿qué tipo de instalación, qué tipo de maquinaria, qué tipo de equipo se necesita para transformar esta materia prima X en el satisfactor Y? Y todo lo que se necesite para transformar esa materia prima X en el satisfactor Y, ¿sí? Es capital, ¿sí? Y ese es, según Smith, el segundo uso que se le puede dar al capital. En elaborar y preparar esos materiales, la materia prima, para su inmediato uso y consumo. Tercero, en transportar los materiales en bruto o ya elaborados desde los lugares donde abundan hacia los lugares donde hacen falta. El tema del transporte. Por ejemplo, el transporte de las materias primas desde donde éstas se producen hasta la fábrica, donde se van a transformar. Y luego el transportar esa materia prima ya transformada, por ejemplo, en algún bien, hasta el mercado, donde se le va a ofrecer al consumidor final. ¿Sí? En transportar los materiales en bruto o ya elaborados, materiales en bruto, transportar las materias primas desde el lugar donde se producen hasta la fábrica donde se van a transformar. ¿Sí? O ya elaborados, ya transformada la materia prima en un satisfactor que hay que llevar al mercado. O dicho de otra manera, hay que acercárselo al consumidor, ¿sí? Al consumidor. Y por último, en dividir esos productos en pequeñas porciones para que se adapten a las demandas ocasionales. ¿Sí? A ver, en dividir esos productos en pequeñas porciones para que se adapten a las demandas ocasionales. ¿Cómo ligar esto, que es el cuarto uso que se le puede dar al capital, con el tercer uso que consiste en transportar los materiales en bruto o ya elaborados desde los lugares donde abundan hacia los lugares donde hacen falta? A ver, podríamos pensar que en este último caso, transportar los materiales en bruto o ya elaborados desde los lugares donde abundan hacia los lugares donde hacen falta, Adam Smith estaría hablando lo que hoy podríamos nosotros llamar comercio al mayoreo. ¿Sí? Y el tercer uso que se le puede dar a los capitales, ¿sí? Dividir esos productos en pequeñas porciones para que se adapten a las demandas ocasionales, podría estar refiriéndose a lo que hoy en día nosotros conocemos, ¿sí? Como comercio al menudeo, ¿sí? Bueno, a ver, ¿a qué es a lo que está haciendo referencia Smith cuando nos explica, ¿sí? De qué maneras, ¿sí? Puede ser invertido un capital? Así empieza este párrafo del libro quinto de la riqueza de las naciones. Un capital puede ser invertido en 4 formas diferentes, ¿sí? En procurar los materiales en bruto anualmente demandados para uso y consumo de las sociedades, primera manera. En elaborar y preparar esos materiales para su inmediato uso y consumo, segunda manera. En transportar los materiales en bruto o ya elaborados desde los lugares donde abundan hacia los lugares donde hacen falta, tercera manera. En dividir esos productos en pequeñas porciones para que se adapten a las demandas ocasionales, tercera manera. A mí me parece que aquí Smith claramente se está refiriendo a los pasos que sigue cualquier proceso de producción. ¿Cuál es el primer paso
que sigue cualquier proceso de producción, obtener las materias primas. Ese es el primer paso. Y obviamente llevarlas desde el lugar donde se obtienen las materias primas hasta el lugar donde se van a transformar en algún bien. Llamémosle ese lugar la fábrica, ¿sí? Entonces, obtener materia prima, transformar materias primas y luego distribuir el producto terminado, ¿sí? Y esa distribución del producto terminado, ¿sí?, puede ir primero a un mercado mayorista y luego de ese mercado mayorista pasar ya a un mercado minorista. ¿Sí? Mercado mayorista, la central de abastos de la Ciudad de México, ¿sí?, a donde llegan muchísimos de los productos que luego van a terminar, ¿sí?, en pequeños comercios a los cuales son los que vamos, los consumidores finales, a adquirirlos. Entonces yo creo que aquí Smith a lo que se está refiriendo es a los pasos de la producción. Obtener materias primas, transformar materias primas y luego distribuir el producto acabado. Y eso puede hacerse al mayoreo y también al menudeo, ¿sí? Ahora, sí, partiendo de esto que dice Smith, tal vez podríamos nosotros distinguir distintos tipos de capital, porque uno es el tipo de capital de quien se dedica a la producción. Otro es el tipo de capital de quien se dedica al transporte. Y otro es el tipo de capital de quien se dedica, ¿sí?, a la oferta y venta de los bienes y servicios, ¿sí? Una cosa es producir bienes y servicios, otra cosa es transportarlos desde el lugar donde se producen al lugar donde se le van a ofrecer a los consumidores, y otra cosa es ofrecérselos a los consumidores, ¿sí? Y aquí podríamos distinguir, sí, desde otro punto de vista, estos tres momentos del proceso de producción: la producción, el transporte y la oferta de bienes y servicios. Y cada una de estas actividades requiere su propio tipo de capital, ¿sí? Uno es el tipo de capital que encontramos en la fábrica, con cierto tipo de instalaciones, maquinaria y equipo. Otro es el tipo de capital que usan los transportistas, fundamentalmente camiones. Y otro es el tipo de capital que usa el comerciante, ¿sí?, el dueño de la tienda, que también necesita instalaciones, maquinaria y equipo, pero muy distintas a las instalaciones, maquinaria y equipo que encontramos, por ejemplo, en la fábrica, ¿sí? ¿Qué encontramos en la fábrica? ¿Sí? Ahora, el capital humano, que son los conocimientos, habilidades y actitudes, y el capital físico, instalaciones, maquinaria y equipo, se utiliza y se necesita en cualquiera de estas cuatro formas en que, según Smith, puede ser invertido el capital. A ver, para obtener materias primas, ¿sí?, necesitas capital humano. Se necesitan determinados conocimientos, habilidades y actitudes. Y también se necesita, ¿sí?, capital físico, maquinaria, equipo, instalaciones, ¿sí? Para transformar esas materias primas, también necesitas capital humano, cierto tipo de conocimientos, de habilidades y actitudes, y también necesitas cierto tipo de capital físico, cierto tipo de instalaciones, maquinaria y equipo. Para transportar tanto las materias primas a la fábrica y el producto acabado de la fábrica a la tienda, necesitas capital humano, ciertos conocimientos, habilidades y actitudes, y también necesitas determinado capital físico. ¿Esto qué quiere decir? A ver, cualquier momento en el proceso de producción, ¿sí?,
comenzando por la obtención de las materias primas, hasta la oferta del bien o servicio al consumidor final, requieren de capital humano y de capital físico. En todo, ¿sí?, el proceso de producción encontramos capital humano y capital físico. ¿Sí? Instalaciones, maquinaria y equipo. ¿Sí? La pregunta, y lo dejo nada más como pregunta, pero es interesante, es si el capital humano va a poder ser sustituido de manera total y definitiva por los robots. ¿Sí? Por los robots. Lo cual plantearía un problema interesante. Si todos los procesos de producción, tanto de bienes como de servicios, en un futuro llegan a estar totalmente robotizados, ¿sí?, ¿cómo responderíamos a la pregunta de qué bienes y servicios le toca a quién? Porque, a ver, hoy en día, ¿sí?, depende del poder adquisitivo de cada quien la cantidad, calidad y variedad de los bienes y servicios de los que dispone. Y ese poder adquisitivo depende del ingreso, y el ingreso no es otra cosa más que el producto del trabajo de cada quien. Esta es la definición correcta de ingreso, el producto del trabajo. Pero entonces, si ya nadie trabaja, porque toda la producción de todos los bienes y servicios la realizan robots, ya nadie genera ingreso, ya nadie tiene poder adquisitivo, ya nadie tiene con qué salir a comprar los bienes y servicios que necesita para satisfacer sus necesidades. Y si este llegara a ser el caso, que toda la producción de todos los bienes y servicios estuviera robotizada, ¿sí?, ¿cómo se llevaría a cabo la asignación de bienes y servicios entre las personas? Porque hoy en día esa asignación depende del poder adquisitivo de cada quien, que depende del ingreso generado por cada quien, que depende de que cada uno tenga trabajo. Si todo esto se elimina por la robotización, pues ¿cómo, sí, responderíamos la pregunta qué y cuánto de lo producido le toca a cada quien? Hoy qué y cuánto de lo producido le toca a cada quien depende del poder adquisitivo de cada cual. Y esto depende del trabajo. No deja de ser interesante reflexionar sobre estos temas, ¿no? Sobre estos temas, ¿no? Claro, a ver, si ya el qué y cuánto le toca a cada quien no va a depender del trabajo y del ingreso y del poder adquisitivo de cada cual, pues una solución podría ser a todos lo mismo. ¿Cuánto se produjo? ¿Cuántos somos? Haz la división y de a tanto te toca. En fin, preguntas, ¿sí?, con relación al futuro, ¿sí? Dicen, la primera forma, la que tiene que ver con procurar los materiales en bruto anualmente demandados para uso y consumo de las sociedades. En esa primera forma, dice Smith, se emplean los capitales de todos aquellos que emprenden la mejora o cultivo de la tierra, minas o pesquerías. Es decir, todos aquellos que se dedican a la producción de materias primas y a mejorar la producción de materias primas. Dicen, la primera forma, la que tiene que ver con procurar los materiales en bruto anualmente demandados para uso y consumo de las sociedades, se emplean los capitales de todos aquellos que emprenden la mejora o cultivo de las tierras, las minas o las pesquerías. ¿Sí? En la segunda, la que se destina a elaborar y preparar esos materiales para su inmediato uso y consumo, se utilizan los capitales de los fabricantes
de los fabricantes. Ya la materia prima que fue producida por alguien llega a la fábrica, ¿sí?, donde los fabricantes, jugando con las palabras, transforman la materia prima en un bien, ¿sí? En la tercera, la que tiene que ver con el transporte de los materiales en bruto y elaborados desde los lugares donde abundan, que es donde se producen, hacia los lugares donde faltan, que por lo general es donde se consumen, ¿sí?, corresponde los capitales de los comerciantes mayoristas, de los comerciantes mayoristas. Y en la cuarta, la que tiene que ver, sí, con dividir esos productos en pequeñas porciones para que se adapten a las demandas ocasionales, son los capitales de los minoristas. Entonces, ¿cuáles son los 4 grupos, llamémosle así, de agentes económicos, ¿sí?, que reconoce aquí Adam Smith? Los productores de materias primas, los fabricantes de bienes terminados, los comerciantes mayoristas y los comerciantes minoristas, ¿sí? Y en todo esto, evidentemente, está presente el transporte. Muy importante. Transportar la materia prima desde el lugar donde se produce hasta el lugar donde se va a transformar. Y luego, ya transformada esa materia prima en algún bien, ¿sí?, transportarlo al lugar donde se le va a acabar ofreciendo a los consumidores. Dice, cada uno de estos 4 métodos de invertir un capital es fundamentalmente necesario para la existencia o extensión de los otros 3 o para la conveniencia general de la sociedad. Dicho de otra manera, ¿sí?, estos 4 usos que se le puede dar al capital, ¿sí?, son complementarios. Se necesitan los unos de los otros, ¿sí? El capital invertido en la fábrica requiere del capital invertido en la producción de las materias primas, sin las cuales no habría nada que producir en la fábrica. Y el capital invertido en la fábrica requiere del capital invertido en el transporte y en las actividades comerciales, tanto al mayoreo como al menudeo, sin los cuales esos productos, ¿sí?, no llegarían al consumidor final. Y claro, aquí podríamos decir, entonces el consumidor final tendría que ir por esos productos acabados a la fábrica, ¿sí? Y entonces se podría pensar que se podría eliminar, ¿sí?, todo lo que se conoce como la intermediación comercial, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que hace el comerciante? Y a ver, aquí hay que distinguir entre el intercambio y la actividad comercial. A ver, el intercambio supone, ¿sí?, que 2 personas intercambian bienes y servicios. Ese es el intercambio, ¿sí? La actividad comercial supone que entre estas 2 personas hay un intermediario, y ese intermediario es el comerciante. ¿Y cuál es la tarea del comerciante? Vamos a ponerlo así: acercar al productor original con el consumidor final. Acercarlos, ¿sí? A ver, si no hubiera comerciantes, si no hubiera agentes económicos que se dedicaran a este tipo de intermediación entre el productor y el consumidor, ¿sí?, una de dos: o el productor tendría que llevar él el producto al consumidor, o el consumidor tendría que ir, ¿sí?, con el productor para adquirirlo. El productor
se convertiría en distribuidor, vamos a decirlo así, de su producto, o el consumidor se convertiría, no encuentro ahorita la palabra, ¿sí? X, para ir donde esté el productor para adquirir el bien que necesita para satisfacer sus necesidades. ¿Qué es lo que hace el comerciante? Acercar al productor con el consumidor. ¿Sí? Evitar que el productor tenga que llevarle el bien al consumidor o evitar que el consumidor tenga que ir con el productor para comprar el bien. ¿Sí? No han faltado quienes han criticado la actividad comercial por considerarla inclusive como algo superfluo, algo verdaderamente innecesario, que lo único que hace, ¿sí?, es incrementar el precio de los bienes y servicios, porque ya el consumidor no solamente tiene que cubrir los costos de producción, sino también los costos de la comercialización. ¿Sí? Pero a ver, ¿sí?, ¿cuánto tendría que pagar un consumidor si tuviera que ir directamente con el productor a comprar el bien que necesita? ¿Cuál sería el costo, por ejemplo, del transporte? ¿Sí? Al final de cuentas, los comerciantes lo que hacen es acercar al productor con el consumidor. ¿Sí? Que puede ser que la cadena de intermediación comercial sea muy grande con muchos intermediarios, lo cual encarece indebidamente el producto. Bueno, pero ¿quién puede decir que una cadena de intermediación comercial es o muy grande o muy pequeña? Y si es muy grande y encarece indebidamente el producto, pues tarde o temprano va a surgir competencia. Va a surgir alguien que vea en ese encarecimiento indebido, cualquier cosa que esto signifique, una oportunidad para hacer negocio, para hacer negocio, ¿sí? Pero bueno, así comienza Adam Smith hablando de los distintos empleos, ¿sí?, del capital. Y hablando del comerciante, ¿sí?, fíjense lo que dice Smith al respecto. Dice, el capital del comerciante intercambia el exceso de producción en un sitio por el de otro, y así estimula la actividad y aumenta el bienestar de ambos. ¿Qué quiere decir Smith con esto? El capital del comerciante, ¿sí?, intercambia el exceso de producción en un sitio donde, por ejemplo, la fábrica. En una fábrica, por definición, hay exceso de producción. En una fábrica, por ejemplo, de zapatos, se producen muchísimos más pares de zapatos que los que aquellos que trabajan en esa fábrica pudieran demandar y consumir. Se produce para el mercado, para ofrecerlos a la venta, ¿sí? Para ofrecerlos a la venta, ¿sí? ¿Y dónde habría falta de producción? Por ejemplo, en la casa de alguien que ya necesita un nuevo par de zapatos, porque el que tiene ya verdaderamente no da más de sí. Y ya ni siquiera vale la pena mandarlo con el zapatero para que trate de remendarlos porque ya dieron de sí lo que tenían que dar.
Entonces, ¿qué sucede? Que por un lado tienes la fábrica donde hay exceso de oferta. Y por otro lado, hay un hogar en donde alguien necesita ya un nuevo par de zapatos, pero pues no hay oferta. Ahí lo que hay es demanda, pero no hay oferta. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el comerciante transportando parte de la producción de zapatos desde la fábrica hasta la zapatería que está a 2 cuadras de la casa de este personaje del que venimos hablando que ya necesita un nuevo par de zapatos? ¿Qué es lo que hace? Aliviar, vamos a decirlo así, el exceso de oferta que hay en la fábrica, ¿sí? Para aliviar la falta de oferta que hay en la zapatería. Y sobre todo, en la casa, esta persona que necesita un nuevo par de zapatos. Dice, el capital del comerciante intercambia el exceso de producción en un sitio por el otro. Estrictamente hablando, dice, bueno, a ver, intercambia el exceso de producción de un sitio por el otro. Esto habría que entenderlo, hay que pensar un poco qué es lo que quiere decir Smith. Que si aquí en la fábrica hay más zapatos de los que en la fábrica se van a demandar y a comprar, hay que llevarlos al lugar donde sí se vayan a demandar y a comprar, y ese lugar es la zapatería, a 2 cuadras de la casa de este personaje que necesita un par de zapatos. ¿Sí? Y ojo lo que dice Smith al terminar esta reflexión en torno al papel que desempeñan los comerciantes. Y así estimula la actividad. ¿A qué actividad se estará refiriendo Smith? A la producción de zapatos. ¿Sí? Porque si no hubiera manera de llevar los zapatos de la fábrica a las zapaterías, ¿sí? Seguramente la demanda de zapatos y la compra de zapatos sería menor. Porque entonces todo aquel que necesita un par de zapatos tendría que ir a la fábrica de zapatos. ¿Y qué pasa si la fábrica de zapatos está a 500 kilómetros de donde yo vivo? Pero si la producción de zapatos se lleva de la fábrica a las zapaterías y la zapatería está a 2 cuadras de mi casa, pues en una de esas no solamente compro el par de zapatos nuevo que necesitaba, sino compro algún otro porque me gustó. No es que lo necesite, estrictamente hablando, pero lo quiero y lo compro. ¿Sí? El hecho de que los bienes producidos puedan llevarse del lugar donde se produce la fábrica de zapatos a lugares más cercanos a aquellos que en un momento dado van a demandar y a comprar zapatos, y ese lugar serían las zapaterías, estimula la demanda, facilita la demanda y compra de zapatos y por lo tanto estimula la producción y oferta de los mismos. Y esto es a lo que se refiere Smith cuando dice que el capital del comerciante intercambia el exceso de producción en un sitio por el de otro. ¿Sí? Y así estimula la actividad. ¿A qué actividad se estará refiriendo Smith aquí? Bueno, pues yo creo que a la producción. En este caso, el ejemplo que estoy manejando de zapatos, y aumenta el bienestar en ambos. ¿Quiénes son los ambos involucrados aquí?
Bueno, en primer lugar, este personaje del que hemos venido hablando, que ya necesita un par de zapatos y que gracias al trabajo de los comerciantes, que en primer lugar consiste en transportar los zapatos de la fábrica a la zapatería, le facilitan el poder comprarlos. Porque lo único que tengo que hacer es caminar 2 cuadras, ir a la zapatería que está a 2 cuadras de mi casa y no hacer un viaje de 500 kilómetros hasta la fábrica de zapatos. Y eso a mí, como demandante, comprador y consumidor de zapatos, me facilita la vida. Eleva mi nivel de bienestar, pero también beneficia al productor de zapatos. Porque gracias al comerciante, ¿sí?, el productor de zapatos, a través del comerciante, del transportista, está acercándole su producto, los zapatos, al consumidor. Al consumidor. Dice Smith, los prejuicios de algunos escritores contra los comerciantes carecen totalmente de fundamento. Los prejuicios de algunos escritores contra los tenderos, quienes tienen tienda, y comerciantes, quienes se dedican a esta intermediación entre el productor y el consumidor, carecen totalmente de fundamento. No solo no es necesario gravarlos con impuestos o limitar su número, sino que jamás podrán dañar al público multiplicándose, aunque sí pueden dañarse mutuamente al hacerlo. ¿Sí? Jamás podrán dañar al público multiplicándose. ¿Quién es el público? Los consumidores. A ver, a nosotros como consumidores, ¿qué nos beneficia más? Que cada vez, gracias al trabajo de los transportistas, de los comerciantes, de los tenderos, se nos acerquen más los bienes que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades, o que los mismos permanezcan alejados. Pues evidentemente que lo que nos conviene es lo primero, que cada vez nos acerquen más, ¿sí?, los bienes y también los servicios que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades. ¿Y de quién es esa tarea de acercarnos los bienes y los servicios? De los comerciantes, de los tenderos. Ahora, con todo este tema de la pandemia, del COVID-19, ¿sí?, ya no tenemos que ir nosotros por los bienes, aunque estén a 2 cuadras de distancia, porque esos bienes literalmente llegan hasta la puerta de nuestras casas. Hasta la puerta de nuestras casas. El comercio electrónico, que antes que electrónico es comercio, cumple con su función, que es acercar lo más posible, ¿sí?, al productor con el consumidor. Entonces, los prejuicios de algunos escritores contra los tenderos y comerciantes carecen totalmente de fundamento, dice Smith. No solo no es necesario gravarlos con impuestos o limitar su número, sino que jamás podrán dañar al público multiplicándose. Es más, multiplicándose y generando competencia entre sí, pueden beneficiar más a los consumidores. Aunque sí pueden dañarse mutuamente al hacerlo. ¿Por qué? Porque si se multiplica el número de comerciantes, el número de establecimientos comerciales, esto que nos beneficia a nosotros los consumidores,
porque hay más opciones, y si hay más, tendrá que haber mejores opciones. ¿Por qué perjudica a quienes así se están multiplicando? Porque hay más competencia. Y la competencia te obliga a volverte competitivo, a ser capaz de ofrecer con lo que yo llamo la trilogía de la competitividad: menores precios, mayor calidad y mejor servicio. ¿Y qué pasa con aquellos que no logran volverse más competitivos? Pues que van a desaparecer. Y van a desaparecer porque perdieron literalmente el favor de los consumidores. Y aquí volvemos a algo que ya he expresado yo en algunas otras ocasiones. A ver, una empresa de cualquier ramo, ¿sí?, de la producción, del transporte, de la oferta y venta de bienes y servicios, sobrevive hasta que los consumidores quieren. Hasta que los consumidores quieren. De tal manera que el reto de cualquier empresa, de cualquier negocio, independientemente de cuál sea el giro, independientemente de cuál sea su tamaño, independientemente de qué tan enganchado no esté en la globalización y en el comercio internacional, etcétera, etcétera, cualquier empresa tiene el siguiente triple reto: que el consumidor compre su producto, lo consuma y quede satisfecho. Que el consumidor, dado que quedó satisfecho, lo vuelva a comprar y a consumir. Segundo reto. Y que ya que quedó satisfecho, se lo recomiende al vecino, porque no hay mejor publicidad de cualquier bien o servicio que la que hacemos directamente los consumidores. Entonces, claro, ¿qué es lo que está diciendo? Mira aquí, a ver, ¿qué es lo que nos beneficia a los consumidores? La competencia entre productores, oferentes, ¿sí? La competencia. ¿Por qué en el caso del comerciante tendría que ser la excepción? De pronto vemos que se están multiplicando las tiendas, los comercios, lo cual quiere decir que hay más tenderos y más comerciantes. Yo como consumidor que digo, oye, qué bueno, más opciones y seguramente mejores opciones. Pero podría llegar uno de estos escritores a los que hace referencia Smith y empezar a despotricar en contra de la actividad comercial, de la intermediación comercial, ¿sí?, y a esparcir una serie de prejuicios en contra de los comerciantes, ¿no? Los prejuicios de algunos escritores contra los tenderos y comerciantes carecen totalmente de fundamento, dice Smith. No solo no es necesario gravarlos con impuestos, perdón, ya me perdí, no solo no es necesario grabarlos con impuestos o limitar su número, sino que jamás podrán dañar al público multiplicándose. Al contrario, si se multiplican y hay más competencia, el beneficiado va a ser el consumidor, aunque sí pueden dañarse mutuamente al hacerlo, porque pues hay más, hay mejores, hay más competencia, y o me vuelvo más competitivo, capaz de ofrecer a menor precio y o con mayor calidad y o con mejor servicio, o puedo llegar a desaparecer, ¿sí? Dice, dos tenderos diferentes, su competencia hará que ambos vendan más barato, que si estuviera en manos de uno solo. Y si se divide entre 20, su competencia será mucho mayor y la posibilidad de que se combinen para elevar el precio mucho menor. A ver, aquí Smith está diciendo algo muy interesante. La competencia nos beneficia a los consumidores, pero sin duda alguna es una amenaza. Y precisamente porque es una amenaza es que nos beneficia a los consumidores. Es una amenaza para los productores y oferentes. Y por eso es que nos beneficia a los consumidores. Porque, a ver, tú tienes competencia, quiere decir que hay alguien que está amenazándote
con quitarte a parte de tus clientes o con evitar que lleguen nuevos clientes a tu negocio. Por lo tanto, o te pones a usar y tratas de volverte más productivo, capaz de hacer más con menos, para poder volverte más competitivo, capaz de ofrecer, por ejemplo, a menor precio, o probablemente ya estés destinado a en un par de años a desaparecer, porque no te supiste adaptar, ¿sí?, a la competencia, ¿sí?, a la competencia. Entonces, claro, ¿sí?, siempre hay muchísimos más consumidores que productores y oferentes. Es más, consumidores somos absolutamente todos, aunque no todos consumamos lo mismo, pero todos los seres humanos somos consumidores, ¿sí? No todos los seres humanos son productores, son oferentes, y mucho menos empresarios al frente de un negocio que produce y ofrece bienes y servicios. ¿Qué quiere decir esto? Que entre menos productores y oferentes haya, más fácil es que se pongan de acuerdo para no competir. Y sobre todo para no competir vía precios. ¿Y qué supondría un acuerdo entre dos o más oferentes para no competir vía precios? El compromiso de no ofrecer lo que producen a menos de un determinado precio. A no hacerse la guerra de los precios. A no hacerse la guerra de los precios, ¿sí? Y recuerden ustedes esta frase, déjenme ver si la encuentro rápido, tantito, de Smith, cuando habla precisamente de la tendencia, permítanme un momento, de los productores, de los oferentes, de los vendedores, a ponerse de acuerdo para no competir. Es una de las frases más famosas, ¿sí?, de la riqueza de las naciones. Nada más déjenme ver dónde está. Tengo aquí subrayada, pero no tengo identificada, al menos no de manera rápida, la página. Aquí está. Está en la página 191. ¿Sí? Cuando habla Smith de los salarios y los beneficios del trabajo y el capital. Fíjense lo que dice Smith. Dice, es raro que se reúnan personas del mismo negocio que producen y ofrecen el mismo bien o servicio y que por lo tanto compiten entre sí, aunque sea para divertirse y distraerse, y que la conversación no termine en una conspiración contra el público, y el público aquí serían los consumidores, o en alguna estratagema para subir los precios. Si nosotros vemos a dos empresarios que compiten entre sí y por lo tanto producen y ofrecen bienes sustitutos de primer grado, por ejemplo, refrescos de cola, bien podríamos preguntarnos si no se estarán poniendo de acuerdo para no competir vía precios. O dicho de otra manera, si no se están poniendo de acuerdo para incurrir en lo que hoy en día se conoce como una práctica monopólica absoluta, que se dan cuando dos competidores se ponen de acuerdo para no competir vía precio. ¿Y qué supone no competir vía precio? Comprometerse a no ofrecer lo que producen a menos de un determinado precio. A ver, estas plumas, ¿sí?, que tú las produces con la marca X y yo con la marca Y, que son sustitutas una de la otra, nos comprometemos a no ofrecerlas a menos de 5 pesos. Y ahí para arriba, ¿sí?, tú sabrás, pero no a menos de 5 pesos.
Y evidentemente que esos 5 pesos le alcanzan a los dos oferentes para cubrir sus costos de producción, incluida por lo menos la ganancia normal, si no es que también alguna ganancia extraordinaria. ¿Sí? Entre menos son los competidores, más fácil es que se pongan de acuerdo para, ¿sí?, no competir vía precios, para no competir vía precios, ¿sí? Y es precisamente a lo que se refiere Smith aquí. Claro, señalando, a ver, es mucho más fácil que se pongan de acuerdo para defender sus intereses, que no sus derechos, sus intereses, ¿sí?, los productores y oferentes de bienes y servicios, a que nos pongamos de acuerdo los consumidores para defender nuestros intereses, porque consumidores somos muchos. Aunque es cierto que no todos consumimos lo mismo, ¿sí?, somos mucho más los consumidores de cualquier bien o servicio que sus productores y oferentes. ¿Sí? Por ejemplo, los productores y oferentes están organizados, ¿sí?, en grupos, en confederaciones, ¿sí?, en cámaras, la Cámara Nacional de la Industria Textil, la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero, la Cámara Nacional de la Industria del Zapato, la Cámara Nacional de la Industria Automotriz. ¿Y para qué creen ustedes que se agrupan los distintos productores y oferentes? Para defender sus intereses. Y aquí nuevamente hay que señalar que una cosa es defender los derechos y otra cosa es defender los intereses. Y cuidado si terminamos confundiendo intereses con derechos. Y déjenme hacer la siguiente pregunta. A ver, los consumidores tenemos el derecho de que lo que se produzca se ofrezca al menor precio posible, siendo el menor precio posible al que se puede producir, ofrecer algo, su costo de producción. A ver, nosotros como consumidores tenemos el derecho de que lo producido se ofrezca al menor precio posible, y el menor precio al cual es posible ofrecer algo es el que alcanza para cubrir su costo de producción. A ver, ¿tenemos ese derecho? No, claro que no. El interés sí. A ver, yo como consumidor tengo el interés de que lo que se me ofrece se me ofrezca al menor precio posible. No, pues claro que sí. Claro que sí. Es más, tengo el interés de que en vez de que me cobren un precio, aquello me lo regalen. Y es más, no solamente de que me lo regalen, sino que además me den un subsidio equivalente al precio que hubiera tenido que pagar si no me lo hubieran regalado. Puedo tener esos intereses, pero no tengo el derecho a que lo producido se me ofrezca al menor precio posible. Porque si yo tuviera el derecho como consumidor a que lo producido se me ofrezca al menor precio posible, el oferente tendría la obligación, porque a todo derecho corresponde una obligación, de ofrecerlo, ¿sí?, a el menor precio posible. Y siempre tendría que ofrecer su bien o servicio, ¿sí?, a un precio igual al costo de producción. Entonces, nosotros los consumidores no tenemos el derecho de que lo producido se nos ofrezca al menor precio posible. Tenemos el interés, eso sí. A ver, la otra cara de la moneda.
Un oferente tiene el derecho de vender al mayor precio posible. A ver, ¿qué quiere decir esto de derecho a vender al mayor precio posible? ¿Cuál es el mayor precio posible al cual puede vender un oferente? El máximo precio que el consumidor está dispuesto a pagar. Pero vamos a suponer que yo, por esta pluma, estoy dispuesto a pagar hasta 7 pesos con 50 centavos. Nada más. De ahí no paso. ¿Cuál es el máximo precio que yo estoy dispuesto a pagar por esta pluma? 7 pesos con 50 centavos. ¿Cuál es el máximo precio que el oferente podría cobrarme a mí por esta pluma? 7 pesos con 50 centavos. Pero claro, para poder cobrármelo, el vendedor tiene que preguntarme, oye, ¿y cuál es, sí, el máximo precio que estás dispuesto a pagar por la pluma? Y yo lo último que voy a hacer es darle esa información, porque si yo le digo, el máximo precio que estoy dispuesto a pagar por esta pluma es 7 pesos con 50 centavos, ¿qué me va a decir? Oye, qué barbaridad. Fíjate que ese es el mínimo precio al cual estoy yo dispuesto a vendértela, dame los 7 pesos con 50 y ahí está tu pluma. Y vamos a suponer que el mínimo precio al cual estaba dispuesto a venderla, que es el que le permite recuperar su costo de producción, es 5 pesos. ¿Sí? Entonces, a ver, un oferente tiene el derecho a vender al máximo precio posible, que es el máximo precio que el consumidor está dispuesto a pagar. No, claro que no. ¿Tiene el interés? Pues sí. Claro que tiene el interés. ¿Quién no? Pero no tiene el derecho. Además, en este caso, el relacionado con la pregunta de si el oferente tiene el derecho a vender al mayor precio posible, ¿sí? Si tuviera el derecho a vender al mayor precio posible, los consumidores tendrían la obligación de comprarle al máximo precio que están dispuestos a pagar. Porque, a ver, una cosa es que el oferente tenga el derecho, el vendedor tenga el derecho a ofrecer al precio que le dé la gana. Pues eso sí, tú eres el productor de esta pluma, mientras no la vendas es tuya. Y la puedes ofrecer al precio que te dé la gana. Pues la voy a ofrecer, esta pluma, ¿sí?, a 10 millones de dólares. Órale, adelante, estás en tu derecho. Habrá que ver quién te la compra. Pero hay que distinguir entre el derecho a ofrecer y el derecho a vender. Ojo, los productores tienen el derecho a ofrecer, no tienen el derecho a vender. Porque si tuvieran el derecho a vender, alguien tendría la obligación de comprar. Y ese alguien es el consumidor. Y entonces los consumidores estaríamos obligados, por ley, a comprar absolutamente todo lo que se nos ofreciera. Imagínense lo que eso supondría, ¿no? Lo que eso supondría, sí. Pero volviendo a lo que dice Smith. Dado que el grupo de productores, oferentes, vendedores siempre es menor al grupo de demandantes, compradores y consumidores, es más fácil que los primeros se pongan de acuerdo para no competir a que los segundos se pongan de acuerdo habrá que ver para qué podrían ponerse de acuerdo los consumidores, ¿sí? Bueno, volviendo a lo que dice Smith.
hablando del capital de los tenderos, del capital de los comerciantes. Dice, si ese capital se divide entre dos tenderos diferentes, su competencia hará que ambos vendan más barato que si estuviera en manos de uno solo. Y si se divide entre 20, su competencia sería mucho mayor y la posibilidad de que se combinen para elevar el precio mucho menor. Es posible que la competencia arruine a alguno de ellos, pero ocuparse de este asunto concierne a las partes afectadas y debe ser dejado a su discreción. A ver, ¿a qué se refiere Smith aquí? ¿Sí? Que muchas veces se piensa que una de las legítimas tareas que debe desempeñar el gobierno en el ámbito de la economía es evitar que productores, oferentes y vendedores se dañen a sí mismos por medio de la competencia. Y la pregunta es si esta es una legítima tarea del gobierno. Oye, ¿sabes qué? Yo, gobierno, a ti no te doy permiso de abrir otro establecimiento comercial que ofrece el bien X, porque en la localidad ya hay 10 compitiendo entre sí y uno más podría significar la ruina de alguno de ellos que no aguantarían una mayor competencia. Bueno, ojo, esta postura del gobierno es ir en contra de la competencia y por lo tanto ir en contra de la competitividad, de la capacidad para ofrecer a menores precios y o con mayor calidad y o con mejor servicio. Y por lo tanto, ir en contra de un mayor bienestar de los consumidores. ¿Sí? Es posible que la competencia arruine a alguno de ellos, pero ocuparse de este asunto concierne a las partes afectadas y debe ser dejado a su discreción. Claro, a ver, ¿qué quiere decir? Que este asunto de que la competencia puede arruinar a alguno de los competidores no debe competir al gobierno y debe dejarse, ¿sí?, a las partes afectadas y debe ser dejado a su discreción. Está diciendo Smith que las partes afectadas podrían ponerse de acuerdo para no competir vía precio y no arruinarse. Y a ver, si dos competidores se ponen de acuerdo para no competir vía precio, ¿están violando algún derecho de los consumidores? A ver, ya quedamos en que los consumidores tenemos el interés de que lo producido se nos ofrezca al menor precio posible y que ese menor precio posible es el que alcanza para cubrir el costo de producción. A ver, ¿tenemos ese interés? Sí. ¿Tenemos el derecho? Tenemos el derecho de que lo producido se ofrezca al menor precio posible. No. Ese derecho no lo tenemos. ¿Y por qué lo pregunto? Porque, a ver, todo este tema de las prácticas monopólicas absolutas que se dan cuando dos competidores se ponen de acuerdo para no competir vía precio, ¿sí?, parten del supuesto falso de que los consumidores sí tenemos el derecho de que lo producido se nos ofrezca al menor precio posible. Y por eso yo, gobierno, con mis leyes,
les prohíbo a ustedes, dos competidores, que se pongan de acuerdo para no competir vía precio. A ver. Yo soy el primero, y lo he dicho aquí ya varias veces, en decir que lo que más le conviene al consumidor es la competencia entre los productores, oferentes y demandantes. Porque eso se traduce en menores precios y o mayor calidad y o mejor servicio. La trilogía de la competitividad. Menores precios, mayor calidad y mejor servicio. Eso es lo que más nos conviene. ¿En función de qué? Del interés que tenemos de comprar al menor precio posible. Interés, no derecho. No derecho. ¿Hasta qué punto las leyes que prohíben eso que hoy se llama prácticas monopólicas absolutas no son injustas? Porque castigan una conducta, ¿sí?, que no viola ningún derecho, que va en contra de los intereses de los consumidores, sí, pero cuidado si empezamos a hacer leyes no para defender derechos, no para garantizar derechos que verdaderamente lo sean, sino para defender intereses. Porque las leyes, ¿sí?, que se promulgan para defender intereses terminan siendo leyes injustas porque terminan violando los derechos de alguien. Los derechos de alguien. Este es todo un tema. Este es todo un tema, sobre todo hoy, en el cual todo este tema de las prácticas monopólicas, tanto absolutas como relativas, ¿sí?, está muy vigente. En prácticamente todos los países hay leyes antimonopolio, ¿sí?, y leyes en contra de las prácticas monopólicas, ¿no? Pero ¿hasta qué punto no son leyes injustas? ¿Hasta qué punto no son leyes injustas? Y esto me vino ahorita a la mente por lo que dice Smith aquí. Dice, es posible que la competencia, por ejemplo, entre comerciantes, arruine a alguno de ellos. Pero ocuparse de este asunto concierne a las partes afectadas y debe ser dejado a su discreción. ¿Qué es lo que está diciendo Smith? El gobierno no debería de intervenir. ¿Sí? Nunca puede perjudicar al consumidor ni al productor. Al contrario, tenderá a hacer que los minoristas vendan más barato y compren más caro que si toda la actividad estuviese monopolizada por una o dos personas. ¿Qué es lo que está diciendo Smith? Que la competencia entre comerciantes nunca puede perjudicar a los consumidores, pero tampoco a los productores. Tampoco a los productores. Porque, a ver, si quiebra un comercio, cierra esa tienda, pero no se deja de producir lo que se ofrecía en esa tienda, que terminará ofreciéndose en alguna otra tienda. ¿Sí? Esta competencia entre comerciantes, dice Smith, nunca puede perjudicar al consumidor ni al productor. Al contrario, tenderá a hacer que los comerciantes minoristas vendan más barato y compren más caro
que si toda la actividad estuviese monopolizada por una o dos personas. A ver, centremos la atención un momento en esto, de que tenderá a ser que los minoristas vendan más barato. A ver, entre más competencia haya entre minoristas, o dicho de otra manera, entre mayor sea la cantidad de comercios minoristas que compitan entre sí, los precios tenderán a bajar. Porque competir entre sí supone competir entre otras variables, pero de manera muy importante, tal vez la más importante, vía precio. ¿Sí? Tenderá a ser que los minoristas vendan más barato y compren más caro. A ver, ¿por qué que compren más caro? Vamos a suponer que en una localidad hay 10 comercios minoristas que venden refrescos. Y aparece un nuevo competidor, un 11º competidor, que va de entrada a incrementar la demanda de refrescos. Lo cual, si todo lo demás permanece constante, le va a permitir al productor de refrescos aumentar el precio de los mismos. Ahora, si todo lo demás permanece constante, porque aquí hay muchísimas posibilidades. ¿Qué pasa si ese 11º comerciante minorista le quita toda su clientela a otros de los 10 que ya estaban operando? Y ese al que le quitó toda la clientela termina quebrando y cerrando. Entonces la cantidad demandada de refrescos podría seguir siendo la misma. Pero si este 11º comerciante realmente está atendiendo una demanda que no estaba atendida, entonces sí va a aumentar la demanda de refrescos. Y todo lo demás constante, esto puede hacer que aumente el precio de los refrescos, ¿sí? Por eso dice Smith, es posible que la competencia arruine a alguno de ellos, y se está refiriendo a los comerciantes minoristas. Pero ocuparse de este asunto concierne a las partes afectadas y debe ser dejado a su discreción. Nunca puede perjudicar al consumidor ni al productor. Al contrario, tenderá a hacer que los minoristas vendan más barato en beneficio de los consumidores y compren más caro en beneficio de los productores, que si toda la actividad estuviese monopolizada por una o dos personas. ¿Sí? Por una o dos personas. ¿Sí? Y luego Smith, hablando de esto, ¿no?, hace una referencia, ¿sí?, que me llamó mucho la atención desde la primera vez que la leí y la comparto con ustedes. Dice Smith, no es la multitud de tabernas, cantinas, bares, la causa de la disposición general al alcoholismo entre el pueblo llano, sino que esa disposición, la disposición del pueblo llano al alcoholismo, originada en otras causas, necesariamente da pie a que haya una multitud de tabernas. ¿Sí? A ver, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿La oferta o la demanda? Yo voy a invertir en un bar, en una cantina, con la intención de que mi bar, mi cantina sea la causa de que ciertas personas empiecen a beber, inclusive terminen alcohólicas, por lo tanto ya consumidoras habituales de mi cantina.
o reconozco que hay una necesidad insatisfecha que yo quiero satisfacer, ¿no? Es interesante, ¿no? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? A ver, esto podríamos relacionarlo con el tema de la publicidad, ¿no? ¿Qué tan eficaz es realmente la publicidad para crear demanda? Es todo un tema interesante al cual no me meto hoy. Pero bueno, ya para irnos acercando al término de esta sesión. Dice Smith, las personas cuyos capitales son invertidos en cualquiera de esas 4 maneras, ¿sí? ¿Cuáles eran esas 4 maneras? Obtener materias primas, transformar materias primas, distribuir materias primas, ya sea, ¿sí?, al comercio mayorista o al comercio minorista, son ellas mismas trabajadores productivos. El granjero, materias primas; el industrial, transformación de materias primas; el comerciante al mayoreo; y el tendero, entendiéndolo Smith como el comerciante, ¿sí?, minorista, ¿sí? El comerciante minorista, ¿sí? Y luego Smith explica cómo, ¿sí?, gracias a las ventas que realiza el comerciante minorista, se repone, entre otras cosas, el capital del comerciante mayorista, que gracias a las ventas que hace el comerciante mayorista, al ingreso que genera con su trabajo, se repone parte del capital, ¿sí?, del fabricante. Y que gracias a las ventas que hace el fabricante, se repone en última instancia los capitales invertidos por, Smith así les llama, los granjeros destinados a producir materia prima. Pero al final de cuentas, aquí a Smith le faltó un paso. Porque, a ver, ¿quién es el que termina financiando todo el proceso de producción que abarca desde la producción de materias primas hasta la oferta del producto al consumidor final en la tienda del minorista? ¿Quién es el que termina financiando toda esta producción? El consumidor. Como debe de ser. Como debe de ser. Procesos de producción que los consumidores en plural no están dispuestos a financiar, deben desaparecer. Porque eso quiere decir que todos los recursos que se están utilizando para producir ese bien, ¿sí?, que el consumidor no está dispuesto a comprar, son recursos mal utilizados. Son recursos que se están desperdiciando. Y si el problema de la escasez comienza por la escasez de recursos, comenzando por el tiempo, 24 horas al día, y háganle como quieran, que no va a haber un segundo más, ¿sí?, utilizar recursos para producir bienes y servicios por los cuales los consumidores no están dispuestos a pagar, es la antieconomía en su máxima expresión. En su máxima expresión. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier subsidio que se otorgue a la producción, oferta y venta de bienes y servicios es antieconómico. Porque con ese subsidio se está obligando a los contribuyentes a financiar, entre comillas, la producción de un bien o servicio que como consumidores voluntariamente no estarían dispuestos a financiar. Y eso es la antieconomía en su máxima expresión. ¿Sí? Dice Smith, el capital del tendero repone con sus beneficios
el del comerciante mayorista a quien le compra los bienes. El capital del comerciante mayorista repone con sus beneficios los capitales de los industriales y agricultores a los que compra el producto elaborado o los materiales en bruto con los que comercia. ¿Sí? Pero aquí a Smith le faltó el primer paso, porque a ver, Smith dice, lo primero que dice es, el capital del tendero repone con sus beneficios el del comerciante a quien le compra los bienes. Pero ¿quién repone? Sí. El capital del tendero, del comerciante minorista. ¿Quién le permite al comerciante minorista recuperar sus costos de producción? El consumidor. Este es el paso que le falta a Smith, porque Smith dice, a ver, lo repito, el capital del tendero repone con sus beneficios el del comerciante a quien le compra los bienes y permite así que pueda continuar con su negocio. El capital del comerciante mayorista repone con sus beneficios los capitales de los agricultores e industriales a los que compra los materiales en bruto y elaborados con los que comercia, y así les permite a ellos continuar con sus respectivas actividades. ¿Sí? Pero la pregunta entonces que habría que hacerle a Smith es, oye, mi querido Smith, ¿y quién le permite al tendero, al comerciante minorista, ¿sí?, reponer sus capitales? Es decir, cubrir sus costos de producción. El consumidor. ¿Y esto qué quiere decir? Es algo muy obvio que muchas veces se olvida. Que somos los consumidores, comprando o dejando de comprar, quienes dirigimos todo el proceso de producción, oferta y venta. Porque ¿qué se vende? Lo que los consumidores compran. Y por lo tanto, quiero yo pensar, lo que los consumidores consumen. ¿Sí? Somos los consumidores, en plural, quienes comprando o dejando de comprar, dirigimos todo el proceso de producción, oferta y venta, ¿sí?, de bienes y servicios. ¿Sí? Y aquí hay algo que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, ¿qué producir y por lo tanto qué ofrecer? Es una decisión que depende única y exclusivamente del productor y el oferente. Pero ¿qué vender? Que es distinto a qué ofrecer. Porque una cosa es que yo ofrezca algo a la venta y otra cosa es que lo venda. Y para que lo venda, algún consumidor tiene que estar dispuesto a comprarlo. Porque qué producir y qué ofrecer depende única y exclusivamente de las decisiones de los productores y oferentes. Pero el que lo venda depende de la decisión, ¿sí?, del comprador. Depende de la decisión del comprador. Ahora, claro, la decisión de qué producir y qué ofrecer tiene que estar en función de los intereses, ¿sí?, de las necesidades, gustos, deseos, caprichos de los consumidores. Por más grande que sea una empresa, inclusive siendo monopólica, inclusive ofreciendo un bien o servicio de primera necesidad, tiene que estar al servicio de los consumidores. Oye,
En el caso de los monopolios también. A ver, un monopolio que ofrece un producto de primera necesidad tiene que estar al servicio del consumidor. Aún en ese caso el consumidor tiene la última palabra, sí. Y con este tema, sí, iniciamos la próxima sesión de este ciclo del Círculo Bastiat dedicado a Adam Smith. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias.